bajo la hipótesis de rigidez axial infinita. 3. 3. La rotación de los dos nudos, ¿sí? Y el desplazamiento del nudo que está colineal con el otro, el dintel. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aplicando simetría. Entonces, según lo que recién explicó Carlos, esta estructura la vamos a resolver como la suma de una simétrica, ¿sí? Cargada simétricamente, más otra simétrica cargada antimétricamente. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es la simétrica. Fíjense, vamos a empezar por el par. ¿Ven? El par siempre cargo con la mitad, porque la suma me tiene que dar la estructura original. ¿Sí? Y cuando yo sumo simétrica más antimétrica, del lado donde existía la carga original, se tienen que sumar y llegar a la carga original. Entonces, fíjense, el par, la mitad. La simétrica, el par simétrico, mitad. La carga, perdón, la carga de este lado, ¿sí? Estamos mirando la estructura original, la mitad y la simétrica de este lado. La carga repartida. Fíjense que la carga repartida, ¿sí? Pasa una cierta longitud respecto del eje. Entonces, tengo la carga que llega hasta acá. ¿Sí? Entonces, la que viene acá, esta y esta, ¿sí? Es la simétrica. ¿Sí? El pedazo se dibujó arriba. ¿Está? ¿Lo llegan a ver? Porque yo tendría la original acá. Le superpongo la otra Q sobre 2 simétrica y acá se suman acá y acá. ¿Lo llegan a ver todo? A ver si puedo dibujar. Sí se ve. ¿Sí? O sea que... Bueno, no sé, ahora no me deja dibujar. Sería esta carga, ¿sí? Vamos a suponer así, Q sobre 2, ¿sí? Y le tengo que superponer la simétrica, que sería esta, ¿no? Entonces, esta parte se dibujó arriba y esta se dibujó acá abajo. ¿Lo ven? Sí, sí, ¿No? se entiende. No fue lo más feliz el Sí, profe. para dibujar. Pero bueno. Bien. Bueno, entonces esta sería la simétrica. Ahora, la antimétrica. Fíjense, tengo el par. El antimétrico respecto del eje es este. ¿Sí? Tengo la fuerza. La antimétrica es esta. Y fíjense la carga repartida. La carga repartida sería, a ver si puedo buscar otro. Profe, ¿puede achicar el zoom así se ven las dos estructuras juntas? Sí. Sí. A ver. No sé por qué no me deja. Ah, este es el otro, perdón. Si toca abajo, le aparece la lupita. Sí, el tema es que ve que está pensando el mouse. Ah, sí. No me deja. Bueno, porque esta ahora no me lo deja correr. Bueno, vamos a esperar porque se frizó. Ahí ahora vuelve. Bueno, o sea que va a quedar muy chiquito. Ven, queda muy chiquito. A ver si lo puedo. ¿Llegan a ver ahí bien? Sí, ahí está bien. Ahí está bien, ahí está. Bueno, Está perfecto, profe. bárbaro. Bueno, de vuelta, fíjense, la antimétrica.
ven que el par, ¿sí? El par original está, como estamos mirando a la izquierda, el antimétrico de la derecha sobre 2, la carga horizontal a la derecha, la antimétrica. Pero llegan a ver que la carga repartida, digamos, la original de la carga es la que tiene las flechitas hacia arriba, ¿sí? Y la antimétrica es la que tiene las flechitas hacia abajo. Entonces, si yo sumo, fíjense que este más este se me anula. Se me perdió esto, perdón. Este par más este par, m sobre 2 más m sobre 2, me da este par. ¿Sí? Este con este se anula. ¿Sí? Ahora, fíjense, esta carga, ¿sí? Esta carga, desde el eje al apoyo izquierdo, más desde el eje al apoyo izquierdo, la primera, me da esta. La que está por arriba, esta va para abajo, esta va para arriba, se anula. ¿Sí? Ahora, fíjense, toda esta se anula con toda esta. Y me queda este pedacito, que es Q sobre 2 más Q sobre 2, me da este pedacito. ¿Lo ven? Siempre hay que verificar eso, que la suma de la simétrica más la antimétrica me dé el estado original. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos la media estructura simétrica cargada simétricamente. Bien. ¿Cuál es mi grado de indeterminación cinemática? Y la rotación en el nudo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque horizontalmente está determinado con este apoyo. El apoyo justamente que tuve que imponer por la simetría estructural. Entonces, fíjense, dijimos grado de hiperestaticidad 7, si resolvió la estructura completa. Grado de indeterminación cinemática 3. Fíjense, resuelvo con un grado. El simétrico. Y el simétrico cargado antimétricamente, ¿sí? ¿Qué grado tiene de hiperestaticidad? 3. ¿Sí? Entonces, bueno, acá el fundamental que se tomó se articuló acá y se articuló acá. ¿Sí? Entonces tengo el fundamental con las cargas, más el fundamental con la incógnita positiva y unitaria, la articulación en el empotramiento, más la articulación en la viga horizontal, más se eliminó el desplazamiento vertical en el apoyo doble. ¿Sí? ¿Lo Profe, ven? ¿no convenía con el método de las deformaciones? ¿No sería 2 el grado Sí, ahí? sí, sí, Ah, sí, ahí. sí. Lo que pasa es que van a ver, lo que pasa es que esta estructura es una estructura particular. Eh, siempre uno va a tratar de buscar el método que menor grado del sistema de ecuaciones genere. Sí, es cierto. ¿Sí? Ahí. Pero generalmente van a dar en el simétrico grado de indeterminación cinemática más bajo, entonces resolverlo por el método de las deformaciones, y en el antimétrico grado de hiperestaticidad más bajo. Ahora vamos a ver otro ejemplo y van a ver que es así. Pero sí, yo lo resuelvo por el método que a mí me resulte más rápido o más fácil. Quizás a mí me resulte más fácil el que me dé un sistema de ecuaciones más grande. Desde ya, lo lógico es buscar la economía, ¿no? Un sistema de ecuaciones más chico. ¿Sí? ¿Alguna duda en este? ¿Les queda claro cómo colocar la carga simétrica y la antimétrica? Sí. Bien. Vamos a ver el otro papiro. Bueno, fíjense. Este es parecido al que les mostró Carlos en el apunte. ¿Sí? Fíjense, es una estructura simétrica. ¿Sí? Fíjense la geometría. Desde ya estamos en inercia y en material también. Profe, una consulta Sí, que quedó en la anterior. Había hecho por el método de las fuerzas, sí. eh, digo, de las deformaciones, que estaba la carga repartida hasta la mitad. ¿Cómo lo resolví ahí eso?
La carga En el, repartida está... bueno, en el otro. sí. ¿Lo ven? Sí, ahí más abajo la segunda hoja. ¿Sí? No, y El lo método de tienen la que deformación. resolver, esto lo tienen que, Claro, ya está, lo tienen que resolver, o sea, aplicando el método de las fuerzas con una carga variable, ¿sí? Una carga que vale Q y Q sobre 2 y Q acá. claro, sí, porque esa no la tenemos por tabla. Claro, esa no, esa la tienen que resolver, sí, sí, sí. No, no, esa Ah, no, listo. no está hecha. ¿Sí? La que les explicó Carlos recién es para carga uniformemente repartida. Acá tiene un escalón de carga. Genial, ¿Sí? gracias. Cambió, ¿no? Por las dudas les digo. A ver si- Bien. Sí, sí, ya cambió. Vamos, gracias. Bueno, acá lo que les decía es una estructura simétrica cargada antimétricamente. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿cómo la vamos a resolver? Como la suma de las simétricas más la antimétrica. Entonces, fíjense acá que tenemos la estructura original y la cargada simétricamente. Fíjense, ven la carga, ¿sí? Que está de este lado, cargo media carga y media carga. ¿Sí? La carga concentrada, media carga y media carga. Siempre simétrica respecto de mi eje de simetría. La fuerza horizontal de 50, 25 hacia la derecha, 25 hacia la izquierda. El par de 20 en la pata derecha, el par de 10 y el par de 10 simétrico. Ahora vengo, acá le falta el 5, pero acuérdense que si la carga es 10, acá es 5 y 5, ¿no? Ahora acá en la antimétrica está. Fíjense, tengo la carga repartida de 5 hacia abajo, la original. Del lado que no tenía Una carga, pregunta, profe. sí. La carga de 15 es la de 30. No la había visto por eso. Claro, Esa me había esta preguntado. carga concentrada de Sí, 30, sí. siempre Sí, claro. acordate que se carga con la mitad, tanto en la simétrica como en la antimétrica. ¿Por qué? Porque la suma me tiene que dar la estructura original. Sí, sí. No la había visto, por eso me quedé con de dónde No hay sale esa, problema. pero no la veía. Pues gracias. Perfecto. Entonces, fíjense, la carga repartida de 5, la antimétrica del otro lado del eje, hacia arriba, de 5. Los 15 originales, ¿sí? Y el antimétrico del otro lado, hacia arriba. Los 25, que es la mitad de los 50, y del otro lado los 25 con el mismo sentido, el antimétrico. El par de 10, que es la mitad del par de 20, el antimétrico. Fíjense que si se suma, ¿sí? Me da la estructura original. Fíjense, 5 más 5, 10. Menos 5 más 5, 0. 15 más 15, 30. Menos 15 más 15, 0. Y así sucesivamente con las otras dos cargas. ¿Sí? Entonces, una vez que yo planteé esto y lo verifiqué, planteo, desde ya, nosotros vamos a trabajar no con esta tipología, sino con los apoyos que están acá, que son los apoyos que se explicaron. ¿Sí? La simétrica, cargada simétricamente, fíjense que acá tengo un grado de indeterminación cinemática, de vuelta, que es la rotación, acá, porque el desplazamiento lo determina este apoyo, este vínculo simple. Bueno, acá ustedes lo tienen resuelto. Esto ya lo pasamos por alto, que ustedes lo saben hacer. Y vamos a mostrar la antimétrica. Acá ya tienen los diagramas simétricos. Y acá tienen la antimétrica. ¿Sí? Que esta antimétrica, fíjense que tiene un solo grado de hiperestaticidad. ¿Sí? Si yo la tuviera, porque ven, lo ven todos, porque tengo este empotramiento y este desplazamiento vertical. O sea que tengo un grado de hiperestaticidad. Si lo tendría, por el método de la fuerza, si lo tendría que resolver por el método de las deformaciones, tengo dos grados de indeterminación cinemática, la rotación y el desplazamiento de este nudo. ¿Sí? Entonces, en este caso conviene el método de la fuerza, porque tengo una sola incógnita. ¿Sí? Bien. ¿Dudas?
Yo la duda que tengo es después los diagramas, cómo son de la estructura, pero no sé si lo vemos ahora a continuación. Sí, los diagramas. Porque Sí, se van a tener diagramas del simétrico y del antimétrico. ¿Y exacto. cómo se Y unifica eso? lo que vas a tener que hacer es sumarlos. ¿Ves que está? A ver, voy a ir primero a los diagramas del simétrico. Acá está. Acá tengo resuelvo, ¿sí? Aplico el principio de superposición. En este caso resuelvo el sistema de ecuaciones de equilibrio. Saco mis incógnitas, aplico el principio de superposición y tengo el n, el q y el m simétrico. ¿Sí? Estamos de acuerdo que yo lo voy despejando y tengo el diagrama completo. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Ahora, analizo el antimétrico. Resuelvo, está resuelto por el sistema, por el método de las fuerzas, ¿sí? Porque el sistema de ecuaciones es más chico, es una sola incógnita. Eh, Resuelvo el sistema de ecuación de compatibilidad elástica, aplico el principio de superposición y ¿qué tengo? Los diagramas, ¿sí? A ver. Lo voy a hacer, acá tienen todo el método de las fuerzas, y acá tiene el principio de superposición. Y acá tengo los diagramas hiperestáticos del antimétrico. ¿Sí? Bien, ¿cómo saco el diagrama final? Sumando los valores sección a sección. ¿Sí? Voy analizando las secciones, voy sumando y obtengo el diagrama de la estructura completa. ¿Sí? Esto lo tienen acá hecho. Acá, bueno, acá tienen los diagramas, el M antimétrico total, el N simétrico total, el Q simétrico total, el M simétrico total, ¿sí? Y acá tienen la suma, ¿sí? De los reales, de la estructura real. ¿Cómo llego acá? Tomo el simétrico, por ejemplo, 40, ¿sí? Y ahora tomo el antimétrico. El otro era menos 40 y este es 20. 40 y 20. ¿Ven? El real menos 20. ¿Sí? ¿Lo ven todos? O sea, es un trabajo laborioso, pero tiene sentido, por ejemplo, quizás para esta estructura no, pero por ejemplo en la estructura, si yo tengo un pórtico de varias plantas simétrico, ¿sí? En geometría, estructura, inercia, tipología de apoyos, o sea, topología estructural, me conviene hacerlo. O sea, cuando tengo muchas incógnitas, tiene desde el punto de vista de resolución conveniencia plantear una resolución simétrica. ¿Sí? ¿Entienden cómo llegar a los MN y Q reales? Tienen que ir sumando sección por sección, ¿sí? Los valores. Por ejemplo, en este empotramiento, el M real es 58,251. ¿Cómo llego? Es el M simétrico, 1756, más el M antimétrico, 37,765. ¿Sí? ¿Está? ¿Les queda Sí, está claro? bien. Y Sí. lo que tienen que ver, ¿sí? Bárbaro. Lo que tienen que ver es en el apunte para darse cuenta por qué el antimétrico, el M antimétrico es así, si bien uno dice, bueno, es antimétrico. Fíjense cómo están los pares, ¿sí? y cortes extremos de barra, en el simétrico y en el antimétrico. ¿Sí? Eso tienen que fijarse. Para poder trazarlo. A ver, esperen que lo voy a buscar y lo vamos a mostrar. Por si no se ve bien.
esto. ¿Ven? Si yo tengo dudas, lo que tengo que analizar son los pares y fuerzas extremas de barra. ¿Sí? Esta era una estructura simétrica cargada simétricamente. ¿Ven los diagramas? O sea, perdón, los sentidos de los pares y fuerzas. ¿Sí? Tienen que ver eso. Y en la antimétrica, fíjense, de esta manera. ¿Sí? Ven que en cada derecha, acá es negativo, y en cada derecha acá es positivo. Eso es lo que tienen que analizar. Acá en cada derecha el corte es negativo, acá en cada derecha el corte es negativo. ¿Sí? De esa manera, para darse cuenta, por las dudas, el signo de los diagramas. ¿Por qué? Porque yo tengo media estructura resuelta, la izquierda. ¿Sí? Tengo que plasmarlo en la derecha para después poder sumarlo. ¿Sí? Y llegar a la estructura real. ¿Lo entienden? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, tengo esta estructura. Esta es una estructura simétrica, cargada simétricamente, ¿no? Este sería mi eje de simetría. Bien. Fíjense. Acá está empotrada. ¿Cómo la resuelvo? La resuelvo como mi estructura simétrica. Voy a dibujar primero los pórticos, así ya quedan. Esta es mi estructura simétrica y esta es mi estructura antimétrica. Entonces, Profe, una consulta, ¿en esa no se puede calcular la simétrica y ya está? sí, pero a eso iba. ¿Por qué? Está bien. Porque es simétrica las ¿Pero por qué? cargas. Está bien, lo que Hola. dijiste está bien, pero ¿por qué? ¿Cómo lo demostrás? Y no sé, yo viéndolo me di cuenta, pero no sé cómo demostrar. Bueno, ahí está, pero por eso. Van a ver que la antimétrica da 0. Fíjense. Yo pongo acá. La voy a dividir en dos para que se vea. La carga, ¿sí? Entonces, acá tengo Q sobre 2. ¿Sí? Entonces, acá iría la simétrica de esto. ¿Sí? Que sería Q sobre 2. Acá tengo el otro pedazo de carga. ¿Sí? La de abajo sería la que está. Q sobre 2. Y ahora acá arriba, pongo la trimétrica de la que recién dibujé. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Ahora voy a la antimétrica. Yo tengo esta. ¿Sí? La antimétrica es esta. ¿Sí? Y acá tengo esta. ¿Sí? La antimétrica de esta es esta. ¿Ven que se anula? Por lo tanto, tenía razón, creo que fue Asca el que habló, se puede resolver la mitad directamente simétrica, cuando la estructura es simétrica cargada simétricamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que la antimétrica se anula. ¿Sí? Sí, se ve. Lo lamentable es que muy pocas veces, ¿sí? O sea, siempre en las estructuras siempre tenemos estados de carga que no nos permiten la simetría total. Generalmente siempre hay acciones horizontales que
justamente sean de sismo o de viento, tienen un sentido y no hay simetría, ¿sí? Entonces, ¿Qué estás perdiendo, pa? muy ¿Estás pocas perdiendo? veces creo que va a pasar esto, Pero ¿sí? están dando, viste, como Solamente que para cambia la determinados, vida. o sea, Mm. al margen de lo que dijo Carlos, ¿sí? ¿Qué estás perdiendo, pa? Sobre ¿Qué? todo ¿Estás para perdiendo? No, estructuras pero antisísmicas, están dando, viste, como que cambia la vida. que las estructuras, Mm. si es posible, tengan doble simetría. Desde ya hay veces, generalmente en propiedad horizontal, ¿sí? Uno queda atado al diseño arquitectónico, ¿sí? Entonces, a veces no se puede cumplir, pero en lo que es ingeniería, en cual el diseño es de ingeniería, la geometría la diseña un ingeniero, siempre hay que tratar de buscar ejes de simetría, ¿sí? Si es doblemente simétrica, mejor. Por lo menos que tenga un eje de simetría, ¿sí? Eso es una recomendación. Así que bueno, dudas, consultas. No sé, Carlos, ¿vos querés agregar algo? No, se me fue con otro. ¿Alguna duda, chicos, con esto? No, estoy. Estaba pero muteado. No te quiero- No, yo por mí no, si tienen, lo único, si querés, y ya vamos al alumno. eh, hay un caso medio también típico, viste, en estructuras, por ejemplo, en galpones industriales, pero Sí, eso lo van a ver más en metálica. Yo se los comento, se lo comentamos. El tema es que en los galpones industriales, en los laterales del galpón, imagínense que el galpón tiene forma rectangular y el que dice cómo se hace el trazado del momento cuando tenemos como carga distribuida un escalón, como un escalón. Bueno, después vamos a eso, ahora le... no, sí, ya sé, lo mismo que preguntó Ascar. Ahora, Bueno, bueno, a ver, ¿puedo compartir yo? sí, espera que tengo que dejar de compartir yo. Bueno, A ver ahora. Fíjate. sí, la cosa es, esto es típico en los galpones industriales, decía, eh, tienen, si este es el galpón visto en planta, algo así, en planta, acá, bueno, vienen las cabreadas, así, y las cabreadas apoyan en columnas, y acá lateralmente hay, bueno, estas son las columnas, entonces todo esto es un pórtico de varios tramos, entonces si lo vemos, a ver, si hacemos una vista sería esto, ¿no? Así, Ese se llama pórtico longitudinal, lo que le está dibujando Carlos. De la nave ahí, industrial se llama pórtico longitudinal. ahí está, él tiene mucho, wow, pórtico longitudinal medio desastroso, pero bueno, hagamos de cuenta que las longitudes de los tramos son iguales. La cuestión es que cuando la nave puede estar y está sometida a la acción del viento en las dos direcciones y en ambos sentidos. Este sería el viento. Entonces, cuando le pega el viento estos pórticos, en definitiva, tienen que hacerse cargo de una acción que impacta acá arriba, que es la reacción que le transmiten las cabreadas y también puede ser este frente que está acá. La cuestión es que si ustedes resuelven esto, esta estructura, el diagrama de momentos da algo así. Y esto se cruza muy próximo, este punto de inflexión está muy próximo a la mitad y esto después viene así como un serrucho, ¿no? Así, acá, y los momentos en las columnas son así, ¿no? Si mal no recuerdo, esto viene así.
Bueno, entonces si ustedes se fijan, esto, acá, miren esta parte. Acá hay un punto de inflexión. Acá es otro. Entonces se puede tomar esto. Y este punto de inflexión, ¿a qué les hace acordar? Al punto ese en una estructura, por ejemplo, simétrica, como la que vimos recién, cargada antimétricamente, así, por ejemplo, ¿se acuerdan que acá había que colocar que esto se comportaba como un punto de inflexión? Entonces acá había que poner, ¿qué? Un apoyo simple. Entonces, en vez de resolver todo este choclo, lo que se hace es, uno se queda con esta parte así. Se lleva uno se lleva esto, y se resuelve esto solo. Así. Y si esto es P, y tengo N columnas, esto sería P sobre N. Porque cada columna, las columnas tienen que tener igual rigidez, ¿no? Cada columna toma igual acción lateral, igual parte de la acción lateral. Entonces, resuelven esto. Esto, por supuesto, es nada más que debido a la acción de viento. Después el reglamento les va a decir cómo combinar. ¿Está? Y no en vano nosotros le hacemos resolver este ejercicio y calculame la inercia de esta barra para que esto se desplace tanto. Porque no puede desplazarse más de un cierto valor, esto está limitado también. Bueno, esto también, fíjense que esta parte, cada parte de estas, así, se comporta como una estructura antimétrica cargada, una estructura simétrica, perdón, cargada antimétricamente. Bueno, eso, no sé, quería comentar. Sí, refuerzo lo que dijo Carlos. Ustedes en la guía del método de las fuerzas tienen un ejercicio similar a este. Justamente, ¿a qué apunta ese ejercicio? Por ejemplo, a calcular acá la rigidez de la columna. ¿Por qué? Porque estos pórticos, como bien dijo Carlos, tienen una limitación en la distorsión, ¿sí? O sea, no pueden deformarse mucho, los ángulos entre la viga y la columna están delimitados porque esto tiene un cerramiento, ¿sí? Una chapa. Si eso se deforma mucho, se degüellan los tornillos y se me caen las chapas, ¿sí? Lo mismo es el tema que yo les comentaba de los puentes. Yo, para la fuerza de frenado, o del sismo horizontal, o alguna acción horizontal, yo tengo limitado las deformaciones en los pads de neopreno, ¿sí? Entonces, ¿con qué limito yo ese desplazamiento? Con la inercia de la columna. Entonces, a esto, si bien nos vamos un poco de lo que es el tema de hoy, es para que vean y asocien cómo aplico el análisis estructural en, valga la redundancia, las estructuras reales. Fíjense el puente y el pórtico longitudinal de una nave industrial. Claro, y yendo a la pregunta ¿para quién era este chico? Matías Moore. A ver, borro todo esto y a ver si... Moore, ¿vos qué preguntás? ¿Cómo trazarlo o cómo resolver la empotrada guiada con carga uniforme pero distinto valor? O sea, ¿qué estás preguntando? ¿Lo que te dijo Daniel o esto? Claro. Matías. Dice cómo trazarlo. ¿A qué te referís? ¿Cómo calcularlo sección a sección o cómo resolver el hiperestático? Eso ¿Cómo trazarlo? Vamos a decirle cómo trazarlo. Pero trazarlo, esto es estabilidad 1, muchachos. Eso... Sí, él dice acá, ¿cómo se hace? Dice, yo tengo una duda que quizás es más de estabilidad. Te decimos una sola cosa. Calculás el momento acá, en estos puntos, que en este caso son 0, calculás el momento en donde se produce la discontinuidad de carga y lo llevas.
Entonces acá vas a tener una parábola y otra parábola. Y aplicás el método cuando la carga es uniforme, ¿no? Trazás la línea de cierre por la mitad, una vertical, a partir de acá, 2 veces Q por L cuadrado sobre 8, tangentes extremas, tangente intermedia, este es el método más rápido, y después venís y trazás, bueno, apiádense de mí, ahí, y después acá haces lo mismo. Si este es el valor, la línea de cierre, bla, 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 lo mismo, ¿no? Las extremas y la intermedia. Y después acá, bueno, qué sé yo, me salió cualquier cosa, pero tendría que haber un quiebre, creo que un quiebre, no, ahora no me di cuenta para el corte. Me parece que ahí las líneas de cierre, fíjate bien, por los dos. La línea de cierre también, lo que no están bien son las tangentes. Bueno, pero repetís el método, acá me salió como el traste esto, pero repetís el método porque acá el corte no cambia de signo, entonces esta, qué sé yo, no, esta está mal trazada, esta parábola está mal trazada. Pero bueno, tenés que trazar 2 parábolas, ¿ok? Esto está mal, pero tenés que trazar 2 parábolas. ¿Ok, Matías? Y eso es, siempre que tengas una discontinuidad de carga, tenés que hacerlo así. No sé si eso era lo que estabas preguntando vos. Ah, Pero- sí, dice que sí, perfecto. Yo te entendí cómo resolver el hiperestático, lo que me había preguntado Ascar. Perfecto, esa era la duda de nada. Bueno, yo dejo Profe, Sí, en el ejercicio anterior, en el que explicó el de los pórticos, esos continuos, en los extremos, ¿cómo se plantea la simetría? Porque o sea, usted planteó como una T sí. Espera que no me acuerdo. para calcular las distintas estructuras y en los extremos queda como una especie de L, como una L. Sí. Esperá. Esto era así. Uy, qué barbaridad. Esperá. Esto era algo así. Y salió un poco mejor ahora. ¿Sí? Así. Y entonces yo dije, tomar esto, tomar esto. Así, ¿no? Bueno, si vos trazás los diagramas de momento, acá daría esto algo así. Después viene acá, se cruza, llega hasta acá, lo bajás, se cruza, baja, y me faltan los. Entonces vos fíjate que si resolvés, espera, si resolvés esta parte, este valor esto es una estructura metálica o de hormigón, no sé. Entonces, si vos tenés este estado de carga, porque esto es para cuando el viento sopla de acá, si el viento sopla del otro lado, se invierte todo el diagrama, ¿se entiende? Entonces, donde donde tenés ahora un momento positivo, lo vas a tener negativo y viceversa. Por lo tanto, acá esto yo lo armaría con doble armadura, me dejo de embromar, y vos fíjate que esta parte, esta L, la completás como si fuera esta L, la armas igual, porque este valor va a ser muy parecido a este, entonces lo armás todo igual. Aparte, esta parte, vos mirá esto, y mirá esto. ¿Ves que es muy parecido? Hola. Ahí, sí, sí, profe, ahí se entendió. Pero entonces, en ese caso, Si no es una si hay que resolver esta estructura, en los extremos o sea, se saldrían de manera intuitiva.
No, intuitiva no, vos podés armar esta parte como estás armando esto que está acá. Tal vez acá tengas, no sé, tendría que pensarlo un poco más, pero a lo mejor puede ser que tengas, pero no, si el diagrama se cruza, Sí, perdón, si No, no lo claro, resolvés, sí, pero digo, o sea, no, a lo que voy es que en este caso, por ejemplo, usted dice armarlo del mismo modo que en el medio, o sea, no haría ningún cálculo, directamente lo armaría de la misma manera. sí, se pueden extender las armaduras, sí. o lo resolvés, o resolvés la media estructura, vas a tener que resolver dos. Entiendan una cosa, y a ver, Carlos, si vos Sí, opinás igual que yo. sí, sí. Nosotros, a ver, hoy en día, cualquier soft les resuelve un pórtico de 500 vanos, por decir algo. Pero acuérdense que esta materia es análisis estructural. Nosotros apuntamos a que analicen, ¿sí?, cómo es el comportamiento y cómo puedo yo, en base al análisis estructural, en este caso, justo estamos hablando de simetría, poder resolver ese pórtico, ¿sí?, de manera exacta, teniendo en cuenta justamente el comportamiento, porque justamente estamos hablando, Carlos les marca los puntos de inflexión, y en función de los puntos de inflexión podemos sacar esa estructura, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso, ¿sí? Y sí. Después, para resolverlo, Ah, yo puedo resolver, como les dibujó Carlos ahí, el extremo más la típica T, ¿sí?, interna. Entonces, en vez de resolver 50, resuelvo 2. claro. Más prolijito sería hacer esto, ¿no? Como te decía Daniel recién, resolves el extremo y después resolves un paño intermedio. Y ahí te quedas tranquilo. Tal vez esta te dé un poco más de armadura. Que si la diferencia entre esto y esta solución no es mucho, ¿cuánto no es mucho? ¿Cuánto no es mucho la diferencia? Y eso tiene que ver mucho con la persona que lo va a construir. Porque si a vos a lo mejor mandás una disposición de armadura y diámetro para estas partes de acá, y después otra distinta para esto, por ahí dicen, no, es mucho más rápido, a lo mejor invierte un poco más de material, pero lo gana en tiempo de ejecución. ¿Está? Y en facilidad, porque antes de ir, creo que lo deben saber ya, esto se lo deben haber dicho otros profesores, pero antes de hormigonar, si esto es en hormigón, si fuera en hormigón, antes de hormigonar, ¿qué tienen que hacer? Ir a ver cómo están las armaduras. Si no, es peligrosísimo, salvo que tengan una confianza ciega con la gente que están trabajando y que sea gente que entiende de planos, porque no siempre pasa eso. Hablo con conocimiento de causa, ¿eh? Si bien no soy un gran experimentado en obra, pero he llegado a casos que me dieron ganas de salir corriendo y no lo podía creer. Por ejemplo, un capataz que no podía interpretar un plano de bases. Un plano de bases que es una boludez grande como una casa. ¿Está? Y yo le tuve que explicar al tipo como, bueno. Entonces, podés resolver esto y podés resolver este que está remarcado en negro y tenés las dos soluciones. Y mandás las dos. Después, si el constructor quiere ponerse del lado de la rapidez y adopta esta armadura que debe dar un poquito más que en esta parte, que lo haga, no hay ningún problema. Siempre que se ponga del lado de la seguridad, no hay ningún problema. Bueno, y esto quedaría así. ¿Listo? No sé si hay alguna otra duda. Sí, yo que tenía un par de dudas más. En el caso de vínculos elásticos, ¿también tendría que respetarse la simetría en cuanto a vínculos elásticos? Sí, 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 sí. Sí, pues un vínculo elástico, no te olvides que vos con el esquema del resortito podés llegar, eso lo vamos a ver un poco mejor pero si yo dibujo esto, saben lo que es una planta, ¿no? Una planta saben lo que es. Una planta de estructura saben lo que es. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, si yo hago esto y esto, y acá tengo una columna en el medio, esto es una viga continua. Si apoya una cosa muy distinta, es que yo tenga columna, 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 ¿no? Y otra muy distinta que yo tenga columna, columna y un apoyo sobre viga. Esta viga, ahora voy a hacer una vista desde acá.
si yo quiero refinar el cálculo, hago, y debería hacerlo, columna a columna, porque suponemos que el acortamiento de la columna es despreciable, la viga es mucho más flexible que la columna desciende casi nada, y entonces el K de este resorte, si esto fuera una viga simplemente apoyada y la carga cae en el medio, ¿cómo calculas el K? La rigidez. ¿Cómo calculas la rigidez de una viga simplemente apoyada? ¿Cómo calculas la rigidez? Se lo podemos dejar como homework, a ver, conceptual. ¿Cómo hacen para calcular la rigidez de una viga simplemente apoyada? Entonces, piénsenla, tienen todas las herramientas conceptuales como para poderlo hacer, piénsenla, y entonces vos tendrías que, con ese K, resolves esto. Ahora, si acá en vez de haber una columna, hay otra viga, es decir, esta columna no está ahora, ¿eh? Esta columna acá no está. Y se me borró todo menos la columna. La puta. Buah. ¿Qué va a hacer? Si tengo una viga acá y así, esto, viga, y esta, entonces, si yo hago una vista, ¿qué veo ahora? Veo esto. Veo esto. La columna en el medio, resorte y resorte. Para poder saber, supongamos que las luces son iguales, ¿no? Que esta luz es igual a esta. Para yo poder decir que acá hay un eje de simetría, ¿qué tendría que pasar? Y este K1, la sección de la viga constante, este K1 y este K2. ¿Cómo tiene que ser? K1 y K2 iguales. O sea, las dos vigas tienen que tener igual rigidez. Para poder hablar de simetría, ¿no? ¿Se entendió? Si es eso lo que me preguntabas vos antes. Sí, sí, profe, sí, se entendió. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, para la próxima, a ver, le dejamos como... Porque vieron que después de todo este despelote, no sé si lo vieron, que se armó con la maestra esa, muchos decían que lo que debe hacer un docente es generarle inquietud, generarle preguntas a los alumnos, me parece. Yo siempre pensé lo mismo. Así que bueno, estamos generando una pregunta a ustedes para que piensen y apliquen lo visto y nos digan cómo calcularían la rigidez acá, en ese punto medio de una viga simplemente apoyada. Nosotros en estructuras de hormigón usamos, o sea, que para ver qué tanto más rígida es la viga. Ah, pero es para losas. O sea, hacemos E por J, hacemos. O sea, E por J de la viga comparado a la losa. ¿No sería algo parecido a esto? Para que se cortó, no entendí. Acá no estamos hablando de losas, ¿eh? No, no. Pero Acá por son ejemplo, barras. o sea, para ver si la losa apoya sobre la viga o la viga sobre la losa, qué tanto más rígida es la viga comparado a la losa, se hace que E por la rigidez de la losa sobre la rigidez de la viga sobre la rigidez de la losa es de un alfa. Acá no debería ser algo parecido, pero con la columna. Acá lo que podría llegar a pasar, si vos te pones a jugar con la relación de rigidez, es que esta viga apoye acá, apoye sobre esta viga. Y lo mismo acá. Con lo cual, si pasara eso, acá se te arma un lindo despelote porque no podés, porque estaría frente a este caso. Sí. Así y así. Cualquier asimetría de carga que tenés acá, esto es un tobogán. ¿No? Entonces, esta columna acá tendría que tener una rigidez muy importante para... la fundación. Claro. Y acá abajo... Claro, y acá abajo habría que empotrarlo. Por lo cual, no sé si apuntaba a eso tu pregunta, estas vigas, vamos a partir de la base que tienen la suficiente rigidez como para que esta continua apoye en estas. A ver, y yo les hago la pregunta al revés, ¿sí? Vamos a suponer que tienen que proyectar esa planta, ¿sí? ¿Cuáles son los recaudos que tengo que tomar? Si justamente las vigas horizontales, las que están recuadradas con ese óvalo que le hizo Carlos, son muy flexibles, ¿sí?
¿cuál sería el recaudo de diseño que tengo que tomar? Vamos a suponer que esas vigas tienen 8 metros de luz, ¿sí? Y justamente la T esta le va a generar el apoyo intermedio. ¿Cuál sería el recaudo que tengo que tomar? Son vigas muy flexibles, vamos a suponer que son perfiles, ¿sí? O sea, una cosa así. Claro. Así y esto algo así. Esa relación de luces brutal, ¿no? Digamos, una Claro. cosa ¿El que... sentido de armado de los aceros sería? No, hablo de la topología, un poco lo que dijimos recién, lo que le aclaré, dijo Carlos y aclaré yo. La T esta del medio, la que les va a generar el apoyo, ¿sí? Tiene que ser mínimo isostática, ¿sí? Porque si no, vuelca. Si yo hago una columnita muy fina y tiende a ser un apoyo cuchilla, de un extremo, ¿no? Estoy llegando al extremo, de esa viga intermedia, ¿sí? Eso es un sub y baja. Se va de viaje. Entonces yo ahí mi recaudo es que esa T tiene que tener una inercia en el plano justamente que estamos viendo en planta importante para soportar las dos cargas, y si hay asimetría de cargas, ¿sí? Poder soportar justamente esa asimetría y no colapsar. Entienden todo lo que dijimos, ¿no? Si bien es bastante claro, pero ojo, ¿sí? Fíjense cómo pasamos de una cosa a otra. Entonces hay que tener mucho cuidado en el análisis. ¿Lo entendieron, no? ¿Queda claro? Porque pasamos de una viga a que una viga me genere un apoyo elástico en función de su rigidez, ¿sí? A que en vez de ser el apoyo, apoyarse. ¿Sí? Por eso, el año que viene van a haber emparrillados, ¿sí? De vigas, y un poco ahí van a ver más profundo este tema. Pero bueno, en forma simplificada, ¿sí? Acá, si decimos que la T va a ser el apoyo de las otras dos, tengo que tener el cuidado cuando la diseño, tenga la rigidez para tomar asimetría de carga, ¿sí? O sea, que no vaya a rotar, porque si es un hipostático, como con el vinculito apoyo puntual, ¿sí? Colapsa, se va de viaje. Una Claro, para sí. abajo y la otra para arriba. Imagínense que si las vigas estas son muy flexibles, van a tender a apoyar acá. Entonces el esquema de cálculo sería este. Ahí y ahí. Serían estas vigas, ¿no? Entonces, cualquier asimetría de cargas, yo acá tengo un momento, si acá tengo una base centrada, esto se va a la miércoles. Entonces, si no tengo otra, porque es el motivo que sea, yo tengo que acá materializar una fundación que trabaje como empotramiento. ¿Cómo lo logro? Y lo van a ver después con Daniel en quinto del año que viene, qué sé yo. Una sé que sería, no sé, muy caro, pero puede llegar a ser un bruto cabezal como mínimo con 2 pilotes. Para materializar el empotramiento y que la columna venga acá, ¿ven? Esto tendría que ser algo así. Y acá hay un montón de plata, porque estos cabezales de pilotes son vigas muy cortitas, muy robustas, son medio vigas patovicas, que llevan una armadura impresionante. Y andar hincando pilotes también. O hacer un bloque de hormigón, un mamotreto de hormigón, que también. O hacer una base importante y controlarle la rotación, ¿sí? Lo que pasa es que eso es caro, ¿sí? Depende la carga y el par de vuelco que tenga esa T, o sea, el momento flector que tenga en la base, hacer una base importante, controlar la rotación, ¿sí? Bueno, pero ahí ya Y después veremos la economía, ¿no? Y estas bases suelen ser algo así, También, con un solo faldón, pero esta dimensión, si yo tengo momento, lo peor que hay es que puedan tener una base centrada con momento y poca carga axial, o entonces dan dimensiones muy grandes en el plano de flexión y al cohete porque cuando esto es chico, pero esto es importante, chao,
como el terreno no toma tracciones, ahí empieza a dar estas dimensiones, dan enormes. Yo colaboré, ¿Te gusta el fútbol? estaba recién recibido, colaboré en el cálculo, y con esto la corto ya, de las bases del premetro. El premetro tiene, creo que tiene como un cable, qué sé yo, acá creo que colgaba un cable que, bueno, la cuestión es que, y esto tenía una base centrada, la cuestión es que este brazo era muy importante. Esta carga era, no sé si eran 2 toneladas, era bajísimo, pero el momento este hacía que esta dimensión fuera gigante, enorme. Y después el detalle acá, la columna esta se metía en un fuste que había que hacerle todo un detalle de armado, un montón de plata. ¿Por qué? Porque base con momento es una porquería, porque el terreno no toma tracción. Después, aparte de las bases, la base que es así, me acuerdo, porque como esto podía llegar a levantar, esta base se podía llegar a levantar por un par así, hubo que armarlas acá arriba también, para que tome un momento negativo. Bueno, listo, no sé. Profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto al cartel ese, por decirlo así, que acabo de mostrar? Sí. O sea, la solución fue, me imagino que la zapata que se colocó seguramente debió ser muy ancha, ¿no? Por eso, esta dimensión, no creo. Ancha. Ese cálculo lo hice, yo colaboré en ese cálculo en el año 87, cuando se hacía el premetro, y no me quiero, pero eran, no sé si no tenía 3 metros y pico de este lado, contra 1 metro y algo del otro. Pero era gigante, pero vos tenías un bloque de hormigón enorme metido ahí, y las tensiones en el terreno eran por esfuerzo. Si uno hacía N sobre A no daban nada, pero al hacer el momento, pues tiene que tender a un diagrama del suelo, tiene que tender a esto. Creo que igual mi pregunta iba por otro lado. Seguramente una de las dimensiones predominaba sobre la otra como para evitar ese vuelco. Sí, eso es lo que dije. Sí, eso es lo que entendía. Perfecto. Sí, porque el terreno no toma tracciones. Claro, lo que pasa es que para este tipo de estructuras, sobre todo lo que dibujó Carlos, o las luminarias, o los semáforos, que prácticamente el esfuerzo axil es 0, lo que hay que utilizar es el diagrama de presiones verticales en la excavación. Entonces se funda, estoy hablando cuando el par es determinante respecto al axil, ¿sí? Hay flexión dominante, digamos. Claro, se utiliza una fundación que se llama bloque rígido, ¿sí? Ese bloque rígido justamente utiliza la cara, es un prisma, ¿no? Que puede ser un cilindro, o un prisma rectangular, o un prisma cuadrado, ¿no? Entonces, utiliza las presiones cuando esto quiere volcar, las presiones sobre una de las caras del fuste de este prisma, justamente se utilizan para tomar ese vuelco, ¿sí? Claro. Pero eso pasa cuando el axil es prácticamente nulo frente al par de vuelco. Y, ojo, para las estructuras que yo le digo, quizás la que Carlos dibujó ahí es parecida. Vieron que no se tienen que poner un semáforo que tiene 6 metros de altura y quizás la ménsula tiene 4, donde cuelga el semáforo. O las columnas de iluminación que tienen 9 o 12 metros con una ménsula de 2 metros. Entonces, los pares de vuelco son importantes, pero el axil, capaz que 1 tonelada, nada. Entonces, ya el año que viene vamos a ver cómo se calcula eso. Siempre que el axil sea muy bajo, ¿eh? Eso sirve, el bloque rígido sirve cuando el axil es prácticamente nulo frente al momento de vuelco. Exactamente eso fue lo que se hizo en el fuste acá arriba, en la base del premetro. Acá. Se hizo de la columna, bueno, eso que acabas de decir vos recién. Y me parece, no recuerdo bien, pero creo que lo sacaron del Leonhard 3 o del Leonhard 2, no me acuerdo en dónde está. En uno de los Leonhard está. El que lo hizo se llama Sulberger. Es el método Sulberger. Es una fundación Sulberger, sí. Sí. Bueno, no sé, ¿alguno de ustedes? Si hay alguna duda más, nos desviamos un poco, pero bueno, es